Toma el autobús. Le compraremos un Tesla a tu hermana, dijo papá. En mi graduación, el decano anunció: y ahora, nuestra graduada multimillonaria más joven. Mis padres dejaron caer sus programas. Soy Camila Torres. Tengo 22 años. Y todavía recuerdo cómo se sentía estar parada en esa parada de autobús, con mi toga y birrete mientras mis compañeros de clase pasaban en sus autos. El silencio en el auditorio fue absoluto cuando Valentina, mi hermana menor, subió al escenario. Mientras recogía su diploma, anunció con una sonrisa cruel: gracias a todos, especialmente a mi hermana Camila, quien sacrificó su herencia para que yo pudiera tener éxito. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón Hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mis padres aplaudieron con orgullo mientras yo sentía cómo cada mirada se clavaba en mí. La humillación me quemaba las mejillas mientras mi propia familia me exhibía como el escalón que pisaron para elevar a Valentina. Mi hermana se giró directamente hacia mí desde el podio, saboreando cada segundo de mi traición familiar. ¿No es maravilloso tener una hermana tan generosa?, preguntó al público, provocando murmullos confusos. Con las manos temblorosas, me levanté lentamente. En lugar de huir como todos esperaban, alcé mi copa de champán en un brindis silencioso. La expresión de Valentina vaciló cuando notó que yo no estaba derrotada. Siempre fui la hija responsable, la que sacrificaba todo por el bienestar familiar. Desde pequeña, mis padres, Roberto y Diana Torres, me enseñaron a ser práctica mientras animaban a Valentina a soñar en grande. A los 16 años, cuando gané una beca parcial para estudiar en el extranjero, mis padres me convencieron de rechazarla porque la familia debe permanecer unida, y Valentina te necesitaba. Un año después, enviaron a Valentina a un costoso campamento de verano de programación en Silicon Valley, gastando lo que hubiera cubierto mi beca completa. En la universidad, trabajé 3 empleos para pagar mis estudios mientras veía cómo mis padres financiaban cada capricho de Valentina. Un apartamento privado cerca del campus, viajes internacionales para networking y tecnología de última generación para sus proyectos. Cuando cuestionaba esta obvia desigualdad, la respuesta era siempre la misma: Valentina tiene potencial para grandes cosas. Debemos invertir en su futuro. Lo que nadie sabía era que durante años había estado documentando cada centavo que mis padres gastaban en Valentina versus lo que invertían en mí. Cada regalo, cada oportunidad, cada préstamo que nunca esperaban que yo devolviera. Tampoco sabían que había descubierto algo sobre la nueva empresa tecnológica de Valentina que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras sonreía levantando mi copa en aquella graduación, ya había puesto en marcha un plan que traería la verdad a la luz, y con ella, mi venganza más dulce. La fiesta de graduación de Valentina fue el escenario perfecto para la primera fase de mi plan. Mis padres habían alquilado el salón más exclusivo de la ciudad, con catering de 5 estrellas y una lista de invitados que incluía inversores potenciales para la revolucionaria startup de mi hermana. Yo llegué deliberadamente tarde, cuando todos estaban ya disfrutando del evento. «¡Camila, finalmente!», exclamó mi madre con una sonrisa tensa. «Los Rodríguez estaban preguntando por ti». Su tono implicaba claramente que mi tardanza era otra decepción más. «Estaba terminando unos asuntos importantes», respondí, entregándole una copa de champán a Valentina. «Para celebrar tu gran éxito, hermanita». Valentina tomó la copa con desconfianza. Nunca había sido tan amable con ella, especialmente después de años de humillación y traición familiar. «Gracias», murmuró, mirándome como si buscara la trampa. Mi padre se acercó, colocando un brazo alrededor de Valentina. «Ahí está mi genio. ¿Lista para impresionar a los inversores con tu presentación?» «Siempre estoy lista, papá», respondió ella con la arrogancia que le habían cultivado durante años. Durante toda la noche, me mantuve en un segundo plano, observando cómo Valentina deslumbraba a los invitados con la presentación de su aplicación de inversiones, que supuestamente utilizaba algoritmos revolucionarios para predecir tendencias del mercado. Los inversores estaban fascinados. Mis padres rebosaban de orgullo, y yo esperaba pacientemente mi momento. Finalmente, cuando Valentina terminó su presentación entre aplausos entusiastas, me acerqué al pequeño escenario improvisado. «¿Puedo decir unas palabras?», pregunté, sorprendiendo a todos. Mi padre intentó disuadirme con una mirada severa, pero ya tenía el micrófono en la mano. «Estoy tan orgullosa de mi hermana», comencé, viendo cómo Valentina se relajaba visiblemente. «Su dedicación es admirable.
tan admirable que me inspiró a investigar más sobre su trabajo. La tensión en la sala aumentó instantáneamente. La sonrisa de Valentina comenzó a desvanecerse. Es fascinante cómo su algoritmo predice tan perfectamente los movimientos del mercado, continué. Tan perfecto que me resultó familiar, tanto que me llevó a contactar con la Universidad de Santiago, donde un equipo de investigación ha estado desarrollando un algoritmo idéntico durante los últimos 3 años. El silencio en la sala era absoluto. Valentina palideció mientras yo sacaba una carpeta de mi bolso. Tengo aquí la documentación completa del proyecto original, junto con evidencia de accesos no autorizados a sus servidores desde la dirección IP de Valentina. También tengo confirmación del profesor Jiménez, quien lidera el proyecto, de que nunca autorizó el uso de su trabajo. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Mis padres se habían quedado petrificados, mientras Valentina balbuceaba intentando explicarse. Esto es un malentendido, logró decir finalmente. Colaboré con ese equipo. Tengo permiso. ¡Qué interesante!, respondí, sacando otro documento. Porque tengo aquí un correo del profesor Jiménez confirmando que nunca has formado parte del equipo ni has tenido autorización para utilizar su trabajo. De hecho, está considerando emprender acciones legales. Los inversores comenzaron a levantarse, recogiendo sus cosas y murmurando entre ellos. La humillación que había sentido durante años ahora se reflejaba en el rostro de Valentina. Mi padre se acercó furioso. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó. Acabas de destruir el futuro de tu hermana por celos. No, papá. Acabo de evitar que Valentina cometa un delito de propiedad intelectual que podría haberla llevado a prisión. Respondí calmadamente. Deberían agradecérmelo. La fiesta se disolvió rápidamente. Los inversores se marcharon, algunos mencionando lo afortunados que eran por no haber firmado cheques todavía. Mis padres intentaron desesperadamente salvar la situación, pero el daño estaba hecho. La reputación de Valentina estaba en ruinas. Cuando solo quedábamos nosotros 4, Valentina finalmente estalló en lágrimas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes cuánto he trabajado en esto? ¿Trabajado? Repetí con incredulidad. Robaste el trabajo de otras personas y lo presentaste como tuyo. Y sí, sé exactamente por qué lo hiciste. Porque nunca te enseñaron el valor del esfuerzo real. Siempre te lo dieron todo en bandeja de plata mientras yo tenía que luchar por las migajas. Mis padres me miraban como si no me reconocieran. Mi madre fue la primera en hablar. Camila, siempre hemos tratado de ser justos. ¿Justos? La interrumpí, sintiendo años de resentimiento burbujeando a la superficie. ¿Era justo que Valentina recibiera un Tesla mientras yo tomaba el autobús? ¿Era justo que pagaran su apartamento de lujo mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar un dormitorio compartido? ¿Era justo que invirtieran cientos de miles en su falsa empresa mientras me negaban ayuda para mis préstamos estudiantiles? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en los ojos de mis padres. Culpa. Pero esto no ha terminado, añadí, dirigiéndome hacia la puerta. La venganza apenas comienza. Les sugiero que consulten con un abogado. Lo van a necesitar. Mientras salía, escuché a Valentina preguntar con voz temblorosa. ¿A qué se refiere? ¿Qué más puede hacer? Lo que mi familia no sabía era que la revelación del plagio era solo la punta del iceberg. Durante años, había estado reuniendo pruebas no solo del favoritismo descarado, sino de algo mucho más grave. Fraude fiscal. Mi padre, director financiero de una importante empresa constructora, había estado canalizando fondos de la empresa a través de una cuenta fantasma para financiar los caprichos de Valentina. Lo descubrí por accidente 3 años atrás, cuando encontré documentos en su despacho mientras buscaba mis certificados de nacimiento para un trámite universitario. En ese momento, ingenua y leal como era, confronté a mi padre en privado. Es solo una forma de optimización fiscal, me había explicado con condescendencia. Todo el mundo lo hace, Camila. Es para el futuro de la familia. Pero mientras veía cómo ese futuro familiar se materializaba exclusivamente en beneficio de Valentina, comencé a investigar más a fondo. Contacté discretamente con un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en la fiscalía, y sin revelar nombres, le consulté sobre este tipo de optimizaciones. Su respuesta fue clara. Era fraude fiscal y malversación, con penas de cárcel. Durante los siguientes 3 años, documenté meticulosamente cada transacción sospechosa. Descubrí que mis padres habían desviado más de $2 millones que habían ido directamente a financiar la supuesta brillante carrera de Valentina. Su lujoso estilo de vida, sus conferencias internacionales
que eran en realidad vacaciones de lujo, y finalmente, su startup fraudulenta. La mañana siguiente a la desastrosa fiesta de graduación, recibí una avalancha de llamadas y mensajes de mis padres y Valentina. Los ignoré todos mientras me dirigía a una reunión que había concertado semanas atrás con el director de la empresa donde trabajaba mi padre. Señor Álvarez, agradezco que me haya concedido esta reunión, dije mientras me sentaba frente al imponente escritorio del CEO. La hija de Roberto Torres, solicitando una reunión urgente y confidencial. Tenía que atenderla personalmente. Respondió con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Torres? Estoy aquí por un asunto grave que afecta directamente a su empresa. Respondí, abriendo mi portafolio. Tengo evidencia de un esquema de fraude que ha estado operando durante años bajo la supervisión de mi padre. La expresión del señor Álvarez se transformó mientras le mostraba los documentos cuidadosamente organizados. Extractos bancarios, transferencias sospechosas, facturas falsificadas, todo meticulosamente catalogado y con anotaciones explicativas. ¿Por qué me trae esto?, preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Es su padre. Porque creo en la justicia, señor Álvarez. Y porque él nunca creyó en mí. Respondí con calma. Tiene dos opciones. Puede manejar esto internamente, exigiendo la devolución de los fondos y la renuncia inmediata de mi padre, o puedo llevar esta misma carpeta a las autoridades fiscales esta tarde. Después de 2 horas de tensa conversación, salí de la oficina del señor Álvarez con un acuerdo. Mi padre tendría 48 horas para presentar su renuncia y comprometerse a un plan de restitución, o la empresa presentaría cargos criminales. Mientras tanto, había enviado por correo certificado copias de la evidencia del plagio académico de Valentina al comité disciplinario de su universidad, junto con toda la documentación que probaba que había mentido deliberadamente para obtener becas y reconocimientos. Para cuando llegué a mi pequeño apartamento, mi teléfono había explotado con notificaciones. Mi padre había recibido la visita del departamento legal de su empresa. La Universidad de Valentina la había contactado solicitando una reunión urgente con el comité disciplinario. El castillo de naipes que habían construido durante años estaba colapsando en cuestión de horas. Finalmente, decidí responder una llamada de mi madre. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba entre la rabia y el pánico. Tu padre acaba de recibir un ultimátum de la empresa. Podría ir a la cárcel. Eso depende de él, respondí con calma. Si coopera y devuelve el dinero, quizás solo pierda su trabajo y reputación. Fue su elección desviar ese dinero para financiar los caprichos de Valentina. «¡Éramos una familia!», gritó. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Familia?». La palabra me provocó una risa amarga. Una familia no tiene favoritos, mamá. Una familia no sacrifica a un hijo por el otro. Ustedes tomaron su decisión hace años cuando decidieron que yo valía menos que Valentina. Ahora yo he tomado la mía. Colgué y apagué mi teléfono. Necesitaba descansar antes de la siguiente fase de mi plan, la que había estado preparando durante más tiempo. La herencia de mi abuela. Mi abuela materna, doña Mercedes, había sido la única que siempre me trató con verdadero cariño. Antes de morir 3 años atrás, me había confiado un secreto. Me había dejado una parte sustancial de su herencia, en un fideicomiso, que maduraría cuando yo cumpliera 25 años, o me graduara de la universidad, lo que ocurriera primero. Mi madre, como albacea, tenía prohibido revelar los detalles específicos hasta que se cumplieran las condiciones. Tu madre intentará convencerte de que lo compartas todo con Valentina, me había advertido mi abuela en su lecho de muerte. No lo hagas. He visto cómo te tratan. Este es mi regalo para ti, solo para ti. Después de su muerte, pregunté varias veces a mi madre sobre la herencia. Siempre recibía respuestas evasivas. Apenas quedó nada después de los gastos médicos. Ya veremos cuando llegue el momento. La familia comparte todo, Camila. Sospechando que algo no cuadraba, había contratado discretamente a un abogado especializado en herencias, utilizando mis escasos ahorros. Después de meses de investigación legal, confirmamos mis sospechas. Mi madre había ocultado la existencia del fideicomiso, y lo que era peor, había intentado manipular los documentos para incluir a Valentina como beneficiaria, algo expresamente prohibido en el testamento de mi abuela. Ahora, con mi graduación oficial, las condiciones del fideicomiso se habían cumplido. Mi abogado había presentado toda la documentación necesaria y, esa misma mañana, mientras exponía a mi padre ante su empresa, también se había enviado una notificación legal a mi madre informándole que debía transferir el control del fideicomiso en los próximos 5 días
o enfrentaría acciones legales por administración fraudulenta y posible malversación. La herencia no era una fortuna descomunal, pero sí lo suficiente para cambiar mi vida, aproximadamente $800,000, incluyendo propiedades, inversiones y efectivo. Lo irónico es que era aproximadamente la misma cantidad que mis padres habían gastado extra en Valentina a lo largo de los años, según mis cálculos. 3 días después de mi graduación, recibí un mensaje de texto de mi padre. Necesitamos hablar. Es importante. Por favor. Acordamos encontrarnos en un café neutro, lejos de casa. Cuando llegué, me sorprendió ver no solo a mi padre, sino también a mi madre y a Valentina. Los tres parecían haber envejecido años en días. Mi padre tenía profundas ojeras. Mi madre parecía haber estado llorando, y Valentina, siempre impecable, llevaba ropa arrugada y el pelo descuidado. Gracias por venir, dijo mi padre, su voz desprovista de la autoridad que siempre había exhibido. Me senté frente a ellos sin decir palabra, esperando. He renunciado a mi puesto, continuó después de un incómodo silencio. He llegado a un acuerdo con la empresa para devolver el dinero y evitar cargos criminales, pero mi carrera está acabada. La universidad ha abierto una investigación formal, murmuró Valentina, sin mirarme a los ojos. Van a revocar mi título y todas las distinciones. Posiblemente me expulsen retroactivamente. Y ahora esto del fideicomiso de tu abuela, añadió mi madre, con un tono acusatorio que no pudo evitar. ¿Cómo pudiste contratar a un abogado a nuestras espaldas? ¿Cómo pudiste intentar robarme mi herencia? Contraataqué. ¿Cómo pudiste mentirme cuando te pregunté directamente sobre ella? Pensamos que sería mejor para todos compartirla, respondió, bajando la mirada. Valentina tenía tantos proyectos prometedores. Proyectos basados en el plagio y financiados con dinero robado. Completé por ella. ¡Qué inversión tan sensata! Mi padre se inclinó hacia adelante. Camila, entendemos que estés dolida. Cometimos errores, pero somos tu familia. Tiene que haber una forma de arreglar esto, de seguir adelante juntos. Lo miré. Realmente lo miré. Quizás por primera vez viendo al hombre real detrás de la figura autoritaria que siempre había sido en mi vida. Vi miedo, vi arrepentimiento, pero también vi cálculo. Incluso ahora, estaba buscando una salida, una forma de minimizar las consecuencias. ¿Qué proponen exactamente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Podrías retirar la evidencia que entregaste a la universidad?, sugirió mi madre rápidamente. Decir que fue un malentendido, que actuaste por resentimiento, pero que ahora te has dado cuenta de tu error. Y quizás podrías ayudarnos con el acuerdo de devolución, añadió mi padre. Con el fideicomiso de tu abuela. Ahí estaba. Todo se reducía al dinero. Como siempre. Déjenme ver si entiendo, dije lentamente. Quieren que mienta para salvar a Valentina de las consecuencias de su plagio, y que use la herencia que mi abuela me dejó específicamente a mí, y que ustedes intentaron robarme, para pagar las deudas que mi padre contrajo al malversar fondos para financiar los caprichos de Valentina. Hice una pausa. ¿Es eso lo que están pidiendo? Los tres se miraron incómodos. Finalmente, Valentina habló. Sé que no lo merezco, pero necesito otra oportunidad. Sin mi título, sin mi reputación. No tengo nada. Ahora sabes cómo me he sentido yo toda mi vida, respondí. La diferencia es que yo construí algo desde cero, mientras tú lo tuviste todo y decidiste hacer trampa de todos modos. Me levanté, recogiendo mi bolso. No retiraré nada, no mentiré por ustedes. Y no usaré ni un centavo de la herencia de mi abuela para solucionar sus problemas. Me detuve un momento, mirándolos a los tres. Durante años me hicieron sentir que no valía lo suficiente, que no merecía lo mismo que Valentina. Ahora es su turno de experimentar lo que se siente empezar desde abajo. Mientras me alejaba, escuché a mi madre llamándome entre sollozos y a mi padre diciendo que me arrepentiría. Valentina permaneció en silencio, finalmente enfrentando un mundo donde sus acciones tenían consecuencias reales. Esa noche, mientras empacaba mis escasas pertenencias en mi pequeño apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Era el señor Álvarez, el CEO de la empresa de mi padre. «Señorita Torres, disculpe la hora», comenzó. «Quería informarle personalmente que hemos llegado a un acuerdo con su padre. Renunciará oficialmente mañana». «Gracias por la información», respondí, sin estar segura de por qué me llamaba directamente. «También quería hacerle una propuesta», continuó. «La forma en que manejó esta situación, la meticulosidad de su documentación, su ética, son cualidades que valoramos enormemente. Tenemos una posición en nuestro departamento de cumplimiento normativo que creo que podría interesarle». Me quedé sin palabras por un momento. ¿Me está ofreciendo el trabajo de mi padre? No.
respondió con lo que me pareció una sonrisa en su voz. Le estoy ofreciendo un trabajo mucho mejor, uno basado en sus propios méritos, no en conexiones familiares. ¿Le interesaría venir a mi oficina mañana para discutir los detalles? Acepté la reunión, aún aturdida por el giro inesperado de los acontecimientos. Cuando colgué, me senté en mi cama, contemplando cómo mi vida había cambiado completamente en menos de una semana. La venganza que había planeado durante años estaba dando frutos de maneras que nunca había anticipado. Al día siguiente, mientras firmaba mi contrato para un puesto con un salario 3 veces mayor que cualquier cosa que hubiera soñado para mi primer trabajo después de la universidad, recibí un correo electrónico de la Universidad de Valentina. El comité disciplinario había tomado su decisión. Su título sería revocado, todas sus distinciones anuladas, y se le prohibiría solicitar admisión en cualquier programa de la universidad en el futuro. Una hora después, mi abogado me llamó para informarme que mi madre había cedido. El fideicomiso sería transferido a mi control total en los próximos días, junto con una detallada rendición de cuentas que, según mi abogado, probablemente revelaría más intentos de manipulación que requerirían acciones legales adicionales. Mientras salía del imponente edificio corporativo, ahora como empleada oficial, vi a mi padre en el vestíbulo, saliendo por última vez con una caja con sus pertenencias. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi una mezcla de emociones en sus ojos: vergüenza, rabia y quizás, muy en el fondo, un atisbo de orgullo reluctante. No nos saludamos. No había nada más que decir. Él había tomado sus decisiones a lo largo de los años, y ahora yo había tomado las mías. La diferencia era que yo podía vivir con las consecuencias de las mías. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Con el fideicomiso de mi abuela y mi nuevo trabajo, había comprado un hermoso apartamento en un barrio tranquilo. Había iniciado una fundación pequeña pero significativa para proporcionar becas a estudiantes de primera generación universitaria como yo, especialmente aquellos que no contaban con apoyo familiar. Valentina, según había escuchado, había tenido que mudarse de regreso con mis padres, quienes habían vendido la casa familiar para pagar las deudas acumuladas. Estaba trabajando como asistente administrativa en una pequeña empresa, comenzando desde el nivel más básico, sin conexiones ni privilegios. Mis padres habían intentado contactarme varias veces, primero con mensajes furiosos, luego con súplicas desesperadas y finalmente con disculpas que sonaban casi sinceras. No había respondido a ninguno, no por rencor, sino porque necesitaba tiempo para sanar, para construir mi vida sin la sombra de su favoritismo y traición familiar. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para mi programa de becas, recibí una notificación de un correo electrónico. Era de Valentina, el primero desde nuestra confrontación en el café. Camila, comenzaba. No sé si leerás esto, y no te culparía si lo borras inmediatamente. Solo quería decirte que tenías razón. Sobre todo, nunca tuve que esforzarme por nada en mi vida. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, elegí el camino fácil. El plagio, las mentiras. Todo parecía justificado porque siempre me dijeron que merecía más. Estos meses han sido los más duros de mi vida, pero también los más reveladores. Por primera vez estoy ganando algo por mi propio esfuerzo. Es pequeño, es básico, pero es honesto. No espero tu perdón ni tu ayuda. Solo quería que supieras que, aunque no de la manera que hubiera elegido, me has enseñado la lección más importante de mi vida. Algún día, espero poder reconstruir algo por mí misma, algo real. Tu hermana, Valentina. Releí el correo varias veces, sin saber exactamente qué sentir. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento, era un comienzo. No respondí ese día, ni el siguiente. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir si estaba lista para abrir esa puerta, aunque fuera solo una rendija. Mientras tanto, seguí construyendo mi vida, día a día, logro a logro, cada uno ganado con mi propio esfuerzo y mérito. La venganza había sido dulce, sí, pero descubrí que el verdadero sabor de la victoria estaba en mi independencia, en la confianza que había ganado, en saber que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos. Un año después de aquella fatídica graduación, recibí una invitación inesperada. El profesor Jiménez, el académico cuyo trabajo había sido plagiado por Valentina, me invitaba a dar una charla en la Universidad de Santiago sobre ética profesional y académica. Aparentemente, mi historia se había convertido en un caso de estudio. Acepté la invitación, no sin cierta aprensión. Sería la primera vez que hablaría públicamente sobre lo sucedido, que convertiría mi experiencia personal
en una lección para otros. La sala estaba llena cuando llegué. Estudiantes, profesores, incluso algunos periodistas locales. Mientras me preparaba para subir al podio, noté una figura familiar en la última fila. Valentina. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo un leve asentimiento de reconocimiento. Yo respondí de la misma manera antes de dirigirme al podio. Buenos días, comencé. Mi nombre es Camila Torres, y estoy aquí para hablarles sobre las consecuencias del favoritismo, la traición familiar y el plagio académico. Pero más importante aún, quiero hablarles sobre la reconstrucción, sobre cómo encontrar su propio valor cuando el mundo parece decidido a negárselo. Mientras hablaba, sentí un peso levantarse de mis hombros. La venganza había sido un capítulo necesario, pero no sería el tema central de mi historia. El verdadero éxito no estaba en ver caer a quienes me habían lastimado, sino en haber encontrado mi propia fuerza para levantarme y construir algo mejor. Al terminar mi presentación, hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos. Durante la sesión de preguntas y respuestas, varios estudiantes compartieron sus propias experiencias con la desigualdad familiar y las presiones académicas. Cuando todo terminó, me quedé recogiendo mis notas. La sala se había vaciado casi por completo, cuando sentí una presencia a mi lado. Fue una buena charla, dijo Valentina, su voz más suave de lo que recordaba. La miré, realmente la miré. Ya no veía a la hermana privilegiada que había despreciado, ni a la rival que había derrotado. Solo veía a una joven tratando de encontrar su camino, como todos nosotros. Gracias por venir, respondí. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó, con una mezcla de esperanza y resignación, como si ya esperara un rechazo. Consideré su oferta por un momento. No estaba lista para perdonar completamente. Quizás nunca lo estaría, pero tal vez estaba lista para escuchar, para intentar entender. Un café, accedí. Tengo 1 hora antes de mi próxima reunión. Mientras salíamos juntas del auditorio, no éramos las mismas hermanas que habían crecido en la misma casa pero en mundos diferentes. Éramos 2 adultas con cicatrices compartidas, encontrándonos en un terreno nuevo, construyendo algo que quizás no sería nunca una relación típica de hermanas, pero que podría ser, con tiempo y esfuerzo, algo auténtico. La verdadera venganza, descubrí, no estaba en destruir lo que me había lastimado, sino en construir algo tan fuerte y auténtico que nadie pudiera volver a hacerme sentir menos de lo que realmente valía. Y en ese proceso, quizás incluso aquellos que me habían subestimado encontrarían su propio camino hacia una vida más auténtica. Un mes después de mi charla en la universidad, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi vida profesional. Era Marta Jiménez, una reconocida empresaria tecnológica y hermana del profesor Jiménez. Señorita Torres, su presentación en la universidad me impresionó profundamente, comenzó. No solo por su historia personal, sino por su análisis ético y su enfoque en la reconstrucción. Marta me explicó que estaba formando un equipo para su nueva empresa de consultoría ética para corporaciones, un campo emergente tras varios escándalos de corrupción empresarial. Me ofrecía un puesto como consultora principal, con un salario que duplicaba el que ya consideraba generoso en mi trabajo actual. Necesitamos personas con su combinación de experiencia personal, integridad y formación técnica, explicó. Alguien que no solo identifique problemas éticos, sino que comprenda las dinámicas humanas que llevan a ellos. Acepté la oferta después de una semana de consideración cuidadosa. Mi jefe actual, el señor Álvarez, me felicitó sinceramente, confesando que ya esperaba que recibiera ofertas mejores dada mi reputación creciente en el campo. El mismo día que firmé mi nuevo contrato, recibí un mensaje de texto de mi madre. Tu padre está en el hospital, ataque cardíaco, no pedimos nada, solo pensamos que deberías saberlo. El mensaje me dejó congelada. Durante 1 año había mantenido una distancia firme con mis padres, respondiendo ocasionalmente a sus mensajes pero evitando encuentros personales. El café con Valentina había sido un primer paso tentativo hacia algún tipo de reconciliación con mi hermana, pero mis padres representaban un nivel diferente de herida. Después de una noche de reflexión, decidí visitar el hospital, no por obligación familiar ni por perdonar lo imperdonable, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo para seguir adelante completamente. Mi padre parecía mucho más viejo y frágil en la cama de hospital, conectado a monitores y con una máscara de oxígeno. Mi madre, sentada a su lado, se levantó de un salto cuando me vio. «Camila», susurró, como si temiera que un tono más alto pudiera romper la frágil paz de mi presencia. «Viniste». «Sí»,
respondí simplemente, acercándome a la cama. Mi padre abrió los ojos lentamente. Cuando me reconoció, vi algo que nunca había visto en él: vulnerabilidad pura, sin la fachada de autoridad que siempre había mantenido. «Los dejaré solos un momento», dijo mi madre, saliendo discretamente de la habitación. Durante varios minutos, mi padre y yo simplemente nos miramos. Finalmente, con esfuerzo visible, se quitó la máscara de oxígeno brevemente. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro. «Por todo. Estaba equivocado». Dos simples frases que nunca pensé escuchar de él. No arreglaban nada, no borraban años de favoritismo y traición familiar, pero eran un reconocimiento que ni siquiera había esperado recibir. «Te escucho», respondí, sin comprometerme a más. Durante la siguiente media hora, mi padre habló entrecortadamente, pausando para recuperar el aliento. Me contó cómo el colapso de su carrera y finanzas lo había obligado a enfrentar sus propias motivaciones. Cómo, al perderlo todo, había tenido que reconocer que sus valores habían estado distorsionados durante décadas. «Siempre pensé que estaba construyendo un legado», confesó. «Pero estaba destruyendo a mi propia familia. A ti, especialmente a ti. No hubo grandes promesas de cambio, ni peticiones de perdón inmediato. Solo un reconocimiento tardío pero aparentemente sincero. Cuando mi madre regresó, trajo consigo una carpeta. Hemos estado organizando nuestros asuntos», explicó, entregándomela. «Esta es la documentación completa de cómo intentamos manipular el fideicomiso de tu abuela. Hay cosas que tu abogado no encontró. Si quieres emprender acciones legales adicionales contra mí, lo entenderé». La sinceridad de este gesto me sorprendió más que cualquier disculpa verbal. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque casi perder a tu padre me hizo darme cuenta de que ya te habíamos perdido a ti», respondió, las lágrimas finalmente desbordándose. «Y fue culpa nuestra. Solo nuestra». Salí del hospital con sentimientos encontrados. No había habido una reconciliación dramática, ni promesas de volver a ser una familia feliz. Solo un reconocimiento mutuo de la realidad, y quizás el primer paso genuino hacia algún tipo de sanación. 2 semanas después, visité a mis padres en su nuevo hogar, un modesto apartamento que habían alquilado después de vender la casa familiar. Mi padre se estaba recuperando lentamente, y ambos estaban aprendiendo a vivir con medios mucho más limitados. Durante esa visita, establecí límites claros. No habría apoyo financiero de mi parte. Tendrían que reconstruir sus vidas con sus propios recursos, como yo había tenido que hacer. No habría reuniones familiares forzadas ni pretensiones de que todo estaba perdonado. Pero estaría dispuesta a mantener un contacto limitado, a intentar construir una relación nueva basada en el respeto mutuo, no en las obligaciones familiares. «Es más de lo que merecemos», reconoció mi madre. «No se trata de lo que merecen», respondí. «Se trata de lo que necesito para seguir adelante». Valentina, mientras tanto, había comenzado a tomar cursos nocturnos en una universidad local, estudiando programación desde cero, esta vez sin atajos. Nuestros cafés ocasionales se habían convertido en una tradición mensual, conversaciones cautelosas pero cada vez más honestas sobre nuestras experiencias y percepciones. «¿Crees que algún día podrás perdonarlos realmente?», me preguntó durante uno de estos encuentros. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero he aprendido que el perdón no es un evento único, sino un proceso, y que no necesito perdonar para poder seguir adelante con mi vida». Valentina asintió, comprendiendo. «Y yo he aprendido que a veces necesitas perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». 2 años después de aquella graduación que cambió nuestras vidas, me encontré de nuevo en una ceremonia académica, esta vez como oradora invitada en la graduación de mi propia alma mater. Mi carrera había florecido, la fundación de becas había ayudado ya a decenas de estudiantes, y mi nuevo libro sobre ética empresarial y resiliencia personal había alcanzado la lista de los más vendidos. Mientras miraba al mar de rostros esperanzados frente a mí, vi a Valentina en la audiencia, sonriendo con un orgullo genuino que una vez habría sido impensable. Mis padres no estaban presentes. Habíamos acordado que ciertos espacios seguirían siendo exclusivamente míos. «El éxito no se mide por lo que otros te dan», concluí mi discurso, «sino por lo que construyes cuando nadie cree en ti. La verdadera herencia no es lo que recibes, sino lo que creas. Y la venganza más dulce no es ver caer a quienes te lastimaron, sino elevarte tanto que nunca más puedan hacerte sombra». Mientras el público se ponía de pie para aplaudir,
Sentí una paz que había buscado durante toda mi vida. La traición familiar me había herido profundamente, pero también me había liberado para forjar mi propio camino, uno definido no por resentimiento o venganza, sino por autenticidad y determinación. El favoritismo que una vez me había hecho sentir invisible me había enseñado a verme a mí misma con claridad. La herencia que habían intentado quitarme se había convertido en la base no solo de mi seguridad financiera, sino de mi misión de ayudar a otros que, como yo, necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Esa noche, mientras celebraba con amigos y colegas en un elegante restaurante que nunca habría podido permitirme en mis días universitarios, recibí un mensaje de Valentina. Estoy orgullosa de ser tu hermana. No la que fui, sino la que estoy aprendiendo a ser. Y por primera vez, sentí que ambas habíamos ganado algo más valioso que cualquier herencia material. La libertad de definirnos a nosotras mismas, de escribir nuestras propias historias, sin las sombras del pasado determinando nuestro futuro. La humillación se había transformado en humildad, la traición en verdad, y la venganza en una victoria que iba mucho más allá de simplemente ajustar cuentas. Había encontrado algo que mis padres, con todo su favoritismo y maniobras financieras, nunca habían logrado darle a Valentina, un sentido genuino de logro y propósito, y ese, quizás, era el giro más inesperado de todos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un